La luna apenas iluminaba el sendero de tierra cuando Mariela Torres se desplomó al pie de un pino solitario, en lo alto de la Sierra Tarahumara. Su respiración era entrecortada, los labios agrietados y sus manos temblaban mientras se aferraban a su vientre abultado. El eco de las ruedas de la carreta de su padre aún resonaba en su mente. Aquel sonido que se alejaba significaba abandono, muerte segura. El frío de la montaña mordía su piel y cada latido del corazón parecía un martillo que le recordaba que estaba sola, muy sola. En cualquier instante, la oscuridad podía engullirla por completo, y con ella, la vida que crecía dentro de su cuerpo. La vergüenza familiar se había convertido en su sentencia. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El silencio de la sierra estaba cargado de presagios. El viento silbaba entre los riscos como un lamento ancestral, y los aullidos lejanos de los coyotes parecían anunciar que la noche no tendría compasión. Mariela, con apenas 18 años, comprendía con dolorosa claridad lo que había ocurrido. Su padre, don Hilario Torres, la había llevado hasta ese paraje para librarse de la deshonra que manchaba su apellido. Recordaba con precisión cruel las palabras de su padre, dichas con voz dura y ojos que no mostraban ni una chispa de piedad. Deshonraste nuestro nombre, que la tierra decida tu destino, porque yo ya no puedo hacerlo. Luego, el sonido de los cascos y el rechinar de la carreta se fue apagando, dejándola sumida en un vacío tan grande como el abismo que se extendía a pocos metros del sendero. Mariela no siempre había conocido el rechazo. Durante la última fiesta patronal, en el pueblo de Valle Escondido, había conocido a Esteban Villalba, el hijo del hacendado más rico de la región. Su sonrisa y sus palabras dulces la habían seducido con promesas de matrimonio y un futuro lleno de comodidades. En la ingenuidad de su juventud, Mariela creyó en cada promesa. Pero cuando confesó su embarazo, Esteban la señaló ante todos como mentirosa, asegurando que jamás la había tocado. La humillación fue inmediata. El pueblo murmuraba, su madre se escondía tras un velo de lágrimas silenciosas, y su padre, cegado por el honor, decidió que lo mejor era borrar su existencia de la historia de los Torres. Así, aquella noche oscura, Mariela fue condenada a morir en el mismo suelo donde había jugado de niña. Sus pensamientos se interrumpieron por una punzada aguda en el vientre. El bebé se movía con debilidad, como si también luchara contra el frío y el hambre. Con un hilo de voz, Mariela susurró: «Perdóname, mi niña. No he podido protegerte». El cansancio la vencía. La vista se nublaba, y con cada parpadeo sentía que la oscuridad avanzaba más rápido. Pero la Sierra Tarahumara rara vez dejaba morir a sus hijos sin testigos. Desde la distancia, unos ojos atentos observaban el movimiento extraño de los cuervos que daban vueltas sobre el pino. No era un cazador común, sino un guerrero apache, curtido por años de batallas contra soldados y rancheros. Su nombre era Tayari, y ese día el destino lo había guiado hasta ese árbol. Mientras el guerrero descendía por la ladera, el instinto le decía que lo que iban con Ortig a encontrar cambiaría el rumbo de su vida. La noche avanzaba, y Mariela, tendida sobre la tierra fría, sintió pasos acercándose. Al principio creyó que era un sueño, la silueta de un hombre alto, de piel morena y cabellos oscuros recogidos con una banda de cuero, se recortaba contra la luna. El miedo la sacudió. Desde pequeña había escuchado historias sobre los apaches, feroces, despiadados, enemigos de su pueblo. Tayari se inclinó y con voz grave pero serena, habló en un español entrecortado. «Mujer, ¿me escuchas?» El sonido de aquella voz, lejos de cruel, estaba impregnado de compasión. Mariela, apenas consciente, abrió los ojos,
Lo miró con una mezcla de temor y alivio. En aquel rostro no había odio, sino una intensidad tranquila, casi protectora. El guerrero sacó una cantimplora y acercó el agua a sus labios. «Despacio. Bebe», le indicó. El líquido fresco tocó la boca reseca de Mariela como un milagro. Un sollozo de gratitud escapó de sus labios. Tallari evaluó la situación con la rapidez de un hombre acostumbrado a sobrevivir en condiciones extremas. La joven estaba deshidratada, al borde de la fiebre, y su embarazo avanzaba. Dejarla allí era condenarla, pero llevarla implicaba arriesgar su propia vida, porque cualquier mexicano que lo descubriera con ella lo acusaría de secuestro o algo peor. Se incorporó, pensativo, y por un instante miró al cielo. En su memoria volvió el recuerdo de su esposa perdida, muerta años atrás en un ataque de soldados. Ella también había estado embarazada. Desde entonces, Tallari había jurado proteger a cada madre y cada niño que encontrara en su camino. Ese juramento ardió en su corazón como fuego. «No morirás aquí», afirmó con voz firme. Con cuidado, la levantó en brazos. Mariela, sorprendida por la fuerza y la delicadeza de aquel extraño, no opuso resistencia. El cansancio se la llevaba de nuevo al sueño, pero en medio de su desvanecimiento, alcanzó a pensar que quizá los dioses aún no la habían olvidado. El camino hacia el refugio secreto de Tallari fue arduo. Las montañas se alzaban como murallas oscuras, y cada piedra parecía un obstáculo insalvable. El guerrero avanzaba decidido, cargando a Mariela sobre su caballo, atento a cualquier ruido sospechoso. Las patrullas mexicanas solían rondar esa zona, y ser descubierto significaría la muerte para ambos. Al llegar al amanecer, Mariela abrió los ojos y vio un lugar que parecía salido de otro mundo. Una cueva oculta entre riscos, con un manantial cristalino que brotaba del fondo. Pieles curtidas cubrían el suelo, y en las paredes se veían pinturas antiguas de guerreros, danzas y ceremonias. «Aquí estarás a salvo», dijo Tallari mientras la acomodaba sobre un lecho de mantas. Mariela lo miró con desconfianza, pero también con un destello de esperanza. El contraste era brutal. La familia que debía protegerla la había abandonado, y aquel desconocido, su supuesto enemigo, era ahora la única razón por la que aún respiraba. El destino había unido a dos mundos enfrentados bajo el mismo techo, y ninguno de los dos sospechaba que ese encuentro marcaría no solo sus vidas, sino también el futuro de todos los que los rodeaban. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las montañas de la Sierra Tarahumara. El silencio de la cueva apenas era interrumpido por el murmullo constante del manantial escondido y el lejano canto de los pájaros. Mariela despertó sobresaltada, como si el recuerdo de la noche anterior fuera demasiado pesado para permitirle un sueño tranquilo. Lo primero que vio fue el techo rocoso iluminado por un resplandor rojizo. Tardó unos segundos en comprender dónde estaba. No era su casa, no eran las paredes de adobe de la hacienda de su padre. La dureza de la piedra y el olor a humo de leña le confirmaban que se encontraba en un lugar extraño. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la espalda la obligó a recostarse de nuevo. Giró la cabeza y lo vio. El hombre apache estaba sentado cerca de la entrada, afilando una cuchilla de obsidiana con movimientos lentos y meticulosos. El resplandor del fuego iluminaba su perfil, marcado por cicatrices antiguas y una mirada fija que parecía atravesar la montaña misma. El corazón de Mariela se aceleró. Las historias de su infancia regresaron de golpe. Relatos de incursiones sangrientas, de ranchos arrasados, de niños arrebatados de los brazos de sus madres. ¿Y si él había decidido salvarla solo para usarla como moneda de cambio o como trofeo? El miedo se mezclaba con la gratitud y la confundía. Tallari, sin apartar la vista de su tarea, habló en un español rudimentario pero claro. «Despiertas. Bien. Necesitas comer».
El tono era firme, sin adornos, pero no había amenaza en su voz. Colocó a un lado la cuchilla y se levantó para acercarse. Con manos seguras, depositó frente a ella un pequeño cuenco de barro con agua y unas raíces asadas. Mariela dudó. Sus labios resecos pedían agua. Su estómago vacío reclamaba alimento, pero aún así, su orgullo y su temor la mantenían inmóvil. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con un hilo de voz. Tayari la miró con seriedad, como si buscara las palabras correctas entre dos lenguas distintas. «Porque llevas vida», respondió señalando su vientre. «Y la vida es sagrada». La simplicidad de esa respuesta derrumbó en parte la barrera de desconfianza. Nadie, ni su padre ni el propio Esteban, había hablado jamás de su embarazo con esa reverencia. Sintió un nudo en la garganta mientras tomaba el cuenco y bebía a pequeños sorbos. Pasaron los días, y en la rutina silenciosa de la cueva comenzaron a nacer pequeños gestos de confianza. Tayari salía al amanecer para cazar conejos o recolectar plantas medicinales. Regresaba antes del anochecer con el rostro endurecido por la fatiga, pero siempre llevaba algo para ella. Mariela lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Aquel hombre, a quien la gente del pueblo consideraba un salvaje, la cuidaba con más ternura que su propia familia. A veces intentaba hablarle, aunque el idioma era un obstáculo. Tayari mezclaba palabras en apache con frases en español entrecortado. Mariela, paciente, repetía lo que comprendía, y poco a poco fueron inventando un lenguaje común hecho de miradas, gestos y silencios compartidos. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las paredes de la cueva, Mariela lo sorprendió observándola fijamente, no con deseo, sino con una preocupación que parecía pesarle en los hombros. «¿Qué miras?», preguntó con timidez. Tayari bajó la vista y tardó en responder. «Miro tu fuerza. Pensaba que ibas a morir. Pero número, sigues aquí». Mariela sonrió apenas, aunque sus ojos se humedecieron. Nadie la había llamado fuerte antes. Había sido deshonra, vergüenza, pecadora. Y ahora un apache la veía como alguien que resistía. Pero no todo era calma. Las noches traían recuerdos dolorosos. Mariela soñaba con la voz de su padre, con los insultos de Esteban, con el rostro indiferente de sus hermanos. Despertaba con el corazón acelerado y las lágrimas corriendo por sus mejillas. En esas madrugadas, Tayari no decía nada. Solo avivaba el fuego y dejaba a su lado una manta más. Era un silencio respetuoso, casi sagrado, que le permitía llorar sin sentirse observada. En una de esas noches, cuando la tormenta retumbaba en la sierra y el agua caía a raudales, Mariela se armó de valor para preguntar: «¿Tienes familia?». El gesto de Tayari se endureció. Sus ojos oscuros se perdieron en las llamas. «Tenía, mi mujer, mi hijo. Murieron, soldados». La brevedad de las palabras era suficiente. Mariela sintió un estremecimiento. Comprendió entonces que aquel hombre conocía el dolor de perder lo más amado. Esa herida era la que lo movía a protegerla. El vínculo entre ellos se profundizó con esa revelación. Dos almas marcadas por el rechazo y la pérdida encontraban en la compañía del otro una forma de resistir. El tiempo en la sierra, sin embargo, no se detenía. Con cada amanecer, el vientre de Mariela parecía pesar más. Los dolores se volvían frecuentes y a veces tan intensos que le cortaban la respiración. Tayari la ayudaba a controlar la ansiedad, enseñándole a inhalar y exhalar con calma, como lo hacían las mujeres de su tribu en los partos. «Respira, como el viento en la montaña», le decía, guiando sus movimientos. Ella obedecía, y poco a poco descubría que aquel consejo le daba paz. Una mañana, mientras recogían agua del manantial, Mariela le preguntó: «¿Y si no logro sobrevivir al parto?». Tayari la miró con gravedad, se arrodilló frente a ella y habló con una solemnidad que parecía un juramento. «Sobrevivirás, y si los dioses deciden otra cosa,
Yo cuidaré de tu hija. Esas palabras, duras pero honestas, calaron en el corazón de Mariela. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Sin embargo, en el horizonte se acercaba un desafío inevitable. Los recursos escaseaban y los dolores de Mariela se hacían cada vez más alarmantes. Tallari, aunque conocedor de hierbas y remedios, comprendía que no era suficiente. Había una mujer en el pueblo de Valle Escondido, doña Amparo, famosa por su sabiduría en partos difíciles. El dilema se presentó con crudeza. Para llegar hasta ella tendrían que descender a territorio mexicano, exponerse a las miradas y sospechas. Para Tallari significaba arriesgar la vida. Para Mariela, el temor de ser reconocida y condenada otra vez. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y la tormenta se alejaba hacia el norte, Tallari tomó su decisión. «Necesitamos ayuda», dijo con voz baja pero firme. «Te llevaré con doña Amparo». Mariela lo miró horrorizada. La idea de volver al mundo que la había rechazado era insoportable. Pero en su vientre la vida se movía con fuerza, recordándole que no podía pensar solo en su miedo. El silencio que siguió fue pesado, roto únicamente por el sonido del agua goteando desde el techo de la cueva. Mariela bajó la cabeza y después de un largo momento, asintió. El destino los obligaba a abandonar el refugio. El viaje hacia el pueblo sería el inicio de una prueba aún más dura que la soledad en la montaña. La madrugada en la Sierra Tarahumara era un lienzo de sombras y silencio. El aire helado descendía de los picos y mordía la piel como pequeñas agujas de hielo. Tallari había pasado la noche en vela, preparando lo necesario para un viaje que podía significar la vida o la muerte. Mientras acomodaba pieles, hierbas secas y provisiones en las alforjas de su caballo, escuchaba los quejidos contenidos de Mariela. Ella intentaba no hacer ruido, pero cada contracción inesperada la doblaba sobre sí misma. El dolor llegaba como oleadas traicioneras, interrumpiendo cualquier ilusión de tranquilidad. Tallari la observaba con el ceño fruncido, consciente de que cada hora perdida aumentaba el riesgo. «Partimos hoy», dijo al amanecer, con voz grave. Mariela levantó la mirada, sus ojos oscurecidos por el miedo. La idea de regresar al mundo que la había expulsado le provocaba escalofríos. Sin embargo, en el silencio de la cueva, el movimiento de la criatura en su vientre le recordaba que ya no se pertenecía solo a sí misma. «Si alguien me reconoce», susurró. Tallari interrumpió con firmeza. «Dirás que soy tu esposo. Venimos de lejos. Nadie debe saber más». El rubor se encendió en el rostro de Mariela. Aquella palabra, esposo, resonaba extraña, demasiado íntima. Sin embargo, había en la voz del apache una determinación inquebrantable que no dejaba espacio para la duda. El camino hacia Valle Escondido se abrió como una herida en la montaña. Las sendas eran estrechas, bordeadas de precipicios que se perdían en la neblina. Tallari montaba al frente, con Mariela aferrada a su espalda. Cada sobresalto del caballo arrancaba un gemido involuntario de sus labios. La naturaleza se mostraba hostil. El sol golpeaba con dureza durante el día, y el frío los alcanzaba en cuanto la sombra de las peñas los cubría. Aún así, Tallari mantenía un ritmo constante, calculando cada parada, cada sorbo de agua. Sabía que no podían permitirse retrasos. En medio del trayecto, Mariela rompió el silencio. «¿Y si no nos creen? ¿Y si descubren quién eres?» Tallari giró apenas el rostro. Su mirada oscura brillaba con una calma implacable. «Entonces enfrentaremos juntos lo que venga». Las palabras la atravesaron como un rayo. En ese instante comprendió que no estaba sola, que aquel hombre, marcado por cicatrices de guerra, había decidido cargar con su destino. Al caer la tarde, se detuvieron junto a un arroyo escondido. Tallari bajó del caballo y ayudó a Mariela a recostarse sobre una manta. Ella respiraba con dificultad, agotada por el viaje y los espasmos que volvían con más frecuencia. Él encendió una pequeña hoguera
y le acercó un cuenco de infusión preparada con hierbas. «Bebe, calmará el dolor». Mariela obedeció, observándolo en silencio. Había aprendido a leer en sus gestos más que en sus palabras, la tensión en su mandíbula cuando algo lo preocupaba, el modo en que alzaba la vista al cielo, como si buscara respuestas en los dioses. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?», preguntó de repente. Tallari se detuvo. El resplandor del fuego iluminaba sus facciones serias. Tras un largo silencio, respondió: «Porque una vez perdí lo que más amaba. No dejaré que la muerte vuelva a arrebatar una vida inocente si puedo evitarlo». Mariela sintió un nudo en la garganta. La sinceridad de aquella confesión la conmovió más que cualquier palabra dulce que hubiera escuchado en su vida. Al amanecer, reanudaron la marcha. Con cada paso del caballo, Valle Escondido se acercaba más, y con él, el peligro. Desde lo alto de una loma, Mariela distinguió las primeras casas de adobe desperdigadas entre huertos y corrales. Una campana repicaba a lo lejos, llamando a misa. El corazón de la joven se aceleró. Aquellas calles le eran familiares. Allí había vivido su infancia. Allí se habían forjado las cadenas que ahora la condenaban. «Ya estamos cerca», murmuró Tallari. «Recuerda lo que dijimos. Somos esposos, venimos de un rancho lejano». Mariela asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. Se aferró con más fuerza a su vientre, como si de ese gesto dependiera la valentía que necesitaba. Cuando entraron al sendero principal, algunas miradas curiosas comenzaron a posarse sobre ellos. Hombres levantaban la vista desde los campos, mujeres detenían sus tareas para observar a la extraña pareja. Los ojos se posaban especialmente en Tallari, cuyo porte altivo y rasgos indígenas difícilmente podían pasar desapercibidos, a pesar del sombrero ancho y la ropa mexicana con que intentaba disimular. Un anciano que alimentaba a sus gallinas fue el primero en acercarse. Sus ojos pequeños brillaban de recelo y curiosidad. «Buenos días, muchachos. ¿Qué los trae por aquí?». Tallari inclinó la cabeza con respeto. «Mi esposa necesita ayuda. ¿Dónde vive doña Amparo, la partera?». El anciano miró a Mariela, que en ese momento se dobló por una contracción, soltando un gemido ahogado. La expresión del hombre cambió de inmediato, reemplazando la sospecha con urgencia. «La casa azul, al final de la calle. Dense prisa, esa criatura no esperará mucho». Tallari agradeció con un gesto breve y espoleó al caballo. Mientras avanzaban por el pueblo, más vecinos salieron de sus casas, murmurando entre sí. Algunas mujeres mostraban compasión en sus rostros. Otros hombres se mantenían distantes, midiendo al extraño con desconfianza. Mariela apenas podía sostenerse. Cada paso del caballo le arrancaba un quejido. Pero en medio del dolor, percibió algo más: el murmullo creciente de voces, la tensión que se espesaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. La casa azul apareció finalmente ante sus ojos. La puerta se abrió de golpe, y una mujer robusta de manos firmes salió al umbral. Sus ojos expertos captaron de inmediato la gravedad de la situación. «Tráiganla adentro», ordenó doña Amparo con voz de mando. «El tiempo apremia». Tallari bajó a Mariela en brazos y cruzó el umbral sin titubeos. Afuera, la multitud comenzaba a reunirse, arrastrada por la curiosidad y el recelo. En aquellos rostros, Tallari reconoció la amenaza latente. Bastaba una chispa para que el pueblo entero se volviera contra ellos. Dentro de la casa, el aire se impregnaba del aroma de hierbas medicinales y de la urgencia de la vida que estaba por nacer. Tallari, de pie junto a Mariela, apretaba los puños en silencio. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Dentro de la casa azul, el aire estaba impregnado de humo de incienso y hierbas secas. Doña Amparo se movía con la seguridad de quien había asistido a cientos de nacimientos, pero sus ojos no podían ocultar la gravedad que percibía. Mariela fue recostada en un lecho cubierto con mantas limpias. Sus manos temblaban mientras se aferraban al rebozo que la cubría.
El dolor de las contracciones llegaba en oleadas cada vez más intensas, haciéndola retorcerse y gemir. Afuera, los murmullos del pueblo comenzaban a crecer como un rumor que se extendía de casa en casa. Tayari permanecía de pie junto a ella, rígido, con los ojos oscuros, recorriendo cada rincón de la habitación. No estaba acostumbrado a la fragilidad de los muros de adobe, ni al murmullo de voces extrañas. Cada palabra en español que llegaba desde la calle era para él como el silbido de una flecha enemiga. Doña Amparo colocó sus manos sobre el vientre de Mariela y frunció el ceño. «El bebé viene de nalgas», anunció con tono grave. «Será un parto difícil». Mariela ahogó un grito de pánico. Su mirada se clavó en Tayari, buscando una certeza que sus propios huesos no le daban. Él se inclinó hacia ella, tomó su mano y la apretó con firmeza. «Resiste», le susurró. «Eres fuerte». La joven intentó sonreír, pero otra contracción la hizo arquearse con un alarido. Mientras tanto, en la calle, la multitud crecía. Los vecinos se empujaban para asomarse a las ventanas. Algunos murmuraban con desconfianza. La figura alta y morena de Tayari, su silencio impenetrable y su acento extraño eran difíciles de pasar por alto. «Ese hombre no es de por aquí», decía uno. «Mírenle los ojos, mírenle las manos. No parece ranchero», susurraba otro. Aquel murmullo llegó pronto a oídos de Aureliano Pacheco, un comerciante influyente conocido por su desconfianza hacia todo forastero. Al enterarse de que una pareja desconocida había aparecido en el pueblo pidiendo ayuda, frunció el ceño con suspicacia. «Esto huele mal», dijo a sus hombres de confianza. «Vamos a ver quiénes son en realidad». Dentro de la casa, el ambiente era una batalla entre el dolor y la esperanza. Doña Amparo se inclinaba sobre Mariela, ordenando con voz firme: «Respira profundo, hija. No te dejes vencer por el miedo». El sudor corría por la frente de la joven. Cada grito arrancaba lágrimas de los ojos de Tayari, aunque se mantenía firme a su lado. No comprendía todas las palabras de la partera, pero entendía el lenguaje universal del sufrimiento. En un momento de calma breve entre contracciones, Mariela se volvió hacia él. «Tengo miedo», confesó con voz quebrada. Tayari le acarició la frente con torpeza, como si temiera quebrarla con sus manos curtidas. «Yo también», admitió, «pero no estás sola». El simple reconocimiento de ese miedo compartido le dio a Mariela una chispa de fuerza. El ruido en la calle aumentaba. Golpes sonaron en la puerta y una voz áspera retumbó. «Amparo, necesito hablar contigo». La partera se irguió molesta. Reconocía la voz de Aureliano Pacheco. «Estoy atendiendo un parto», respondió con firmeza. «Lo que tengas que decir puede esperar». «No puede esperar», insistió él. «¿Sabes quiénes son esos que has dejado entrar en tu casa?» Doña Amparo salió un instante al umbral, con las manos aún manchadas de agua y sangre. «Sé que es una mujer en trabajo de parto, y eso es todo lo que importa ahora». Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos exigían que se investigara, otros pedían calma. En medio de esa tensión, apareció don Aurelio, un anciano respetado por su sabiduría. «Lo que veo», dijo con voz firme, «es una muchacha que lucha por dar vida. ¿Desde cuándo eso es sospechoso?» La discusión en la calle se volvió cada vez más acalorada. Tayari escuchaba los gritos a través de la puerta. Cada palabra envenenada le confirmaba que el peligro era inminente. Dentro de la habitación, doña Amparo hizo una maniobra arriesgada para girar al bebé. Mariela lanzó un grito desgarrador que resonó más allá de las paredes. La multitud enmudeció por un instante, como si el eco de aquel dolor les recordara que no estaban frente a un misterio, sino ante la crudeza de la vida misma. «Aguanta, hija, ya casi», exclamó Amparo con voz poderosa. Mariela se aferró con uñas y dientes a la mano de Tayari.
Sus miradas se encontraron, y en ese cruce silencioso nació algo nuevo. No era solo gratitud, era confianza absoluta. Con un último esfuerzo, el llanto de un recién nacido rompió el aire pesado de la habitación. Un sonido claro, vibrante, que atravesó las paredes y alcanzó a la multitud en la calle. Doña Amparo levantó a la criatura envuelta en una manta. Es una niña, fuerte y hermosa. Mariela rompió en llanto, agotada, mientras Tallari contemplaba al bebé con una mezcla de asombro y devoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Citlali, pero la paz duró poco. Afuera, alguien había registrado las pertenencias que Tallari había dejado junto al caballo. Cuando levantaron el arco apache frente a la multitud, los murmullos se transformaron en gritos de indignación. ¡Lo sabía!, vociferó Aureliano. ¡Es un apache! ¡Nos ha engañado! El clamor creció como un incendio. Algunos pedían expulsión inmediata, otros clamaban por justicia. La gente estaba dividida entre el odio ancestral y la conmoción que aún les provocaba el llanto de la recién nacida. Dentro de la casa, Tallari lo comprendió en un instante. El milagro del nacimiento había dado un respiro, pero la amenaza estaba lejos de desaparecer. Ahora debía prepararse para defender no solo a Mariela, sino también a la niña que acababa de llegar al mundo. Con los puños cerrados y el corazón ardiendo, se acercó al lecho donde Mariela sostenía a su hija. «Pase lo que pase afuera», dijo con voz baja y firme. «Las protegeré con mi vida». El eco de sus palabras se mezcló con los gritos de la multitud que golpeaba la puerta. La tormenta apenas comenzaba. Los gritos afuera golpeaban las paredes de la casa azul como martillazos. El llanto de la recién nacida había traído un instante de calma, pero el descubrimiento del arco apache encendió de nuevo el fuego del odio. La multitud exigía respuestas, y cada segundo que pasaba aumentaba el peligro para Tallari, Mariela y la pequeña. Doña Amparo cerró la puerta con fuerza y miró a Tallari con seriedad. «No puedes salir ahora. Te matarían antes de escuchar una palabra». Tallari, con el rostro endurecido, se colocó frente a Mariela, como si su cuerpo fuera un muro infranqueable. La niña, aún húmeda y frágil, descansaba en brazos de su madre, ajena al tumulto que la rodeaba. Mariela acariciaba su mejilla con lágrimas en los ojos, consciente de que aquella criatura era ahora el centro de todo, del amor y del odio, de la esperanza y del miedo. El alboroto atrajo a más vecinos. Algunos miraban con rabia, otros con curiosidad y unos pocos con compasión. El anciano Aurelio levantó las manos intentando calmar a la multitud. «Esperen, no olviden lo que acaba de ocurrir. Una vida ha nacido, y eso merece respeto». Pero Aureliano Pacheco no estaba dispuesto a ceder. Avanzó hacia la puerta, con 2 hombres armados detrás de él. ¿Respeto? ¿A un apache que nos engañó? ¿Qué trajo su guerra a nuestras casas? No podemos tolerarlo. Los murmullos crecieron, dividiendo a los presentes en 2 bandos. Unos gritaban que lo expulsaran, otros pedían que pensaran en la madre y el bebé. El ambiente era como una hoguera que bastaba un soplo para desatar. Dentro de la habitación, Mariela escuchaba todo con el corazón en un puño. Sabía que no podría ocultarse por mucho más tiempo. La voz de Aureliano amenazaba con arrancarle a Tallari de su lado, y con él cualquier posibilidad de sobrevivir. De pronto, doña Amparo se acercó con un objeto en las manos. Era una cadena de oro con un medallón que había encontrado entre las ropas de Mariela cuando la ayudaba en el parto. Lo alzó con firmeza, saliendo al umbral de la puerta. «¡Miren bien!», exclamó para que todos la escucharan. «Esta joya no pertenece a cualquier mujer. Es el medallón de la familia Torres, de Santa Cruz». Un murmullo recorrió la multitud. La inscripción en el reverso era clara. «Para nuestra querida Mariela, en sus 15 años, con amor, papá y mamá». El silencio cayó como un manto pesado. Muchos recordaban la desaparición de Mariela Torres meses atrás.
Se había dicho que había muerto, que se había fugado, que había deshonrado a su familia. Nadie sabía la verdad. Aureliano frunció el ceño, sorprendido por la revelación. ¿Estás segura, Amparo? Completamente, respondió la partera con voz firme. Además, lleva en el hombro la marca de nacimiento de los Torres. Nadie puede negar su identidad. Mariela, escuchando desde dentro, sintió que las fuerzas la abandonaban. Su padre, su familia. ¿Qué pensarían al saber que estaba viva, pero marcada por el escándalo? Con esfuerzo se incorporó y, apoyada en el marco de la puerta, salió a la vista de todos. El pueblo enmudeció. Su rostro estaba pálido, el cabello pegado por el sudor, pero sus ojos brillaban con una determinación inesperada. «Soy Mariela Torres», dijo con voz clara, aunque temblorosa. «Y sí, este hombre es apache, pero fue él quien me salvó cuando mi propia familia me condenó a morir en la sierra». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie se había atrevido a decir en voz alta lo que todos sospechaban: que don Hilario, cegado por el honor, había preferido deshacerse de su hija antes que enfrentar la vergüenza. Mariela estrechó a su bebé contra el pecho y continuó. Me alimentó cuando tenía hambre, me protegió cuando tenía miedo, y me dio la fuerza para traer a mi hija al mundo. ¿Cómo pueden llamarlo enemigo si hizo lo que ninguno de ustedes hubiera hecho por mí? Sus palabras atravesaron la multitud como flechas. Varias mujeres comenzaron a llorar en silencio, recordando a sus propias hijas y hermanas. Los hombres bajaron la mirada, incómodos ante la verdad expuesta. Tallari, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No alzó la voz, pero cada palabra cargaba la fuerza de una promesa. No vine a traer guerra, vine a salvar 2 vidas. Si quieren culparme, háganlo a mí, pero no toquen a Mariela ni a la niña. La tensión estaba en su punto más alto. Aureliano apretó los dientes, dispuesto a replicar, pero fue interrumpido por una nueva voz que emergió del fondo de la multitud. «Basta ya». El murmullo se apagó. Todos giraron la cabeza para ver al recién llegado. Un hombre de sotana oscura avanzaba lentamente, apoyado en un bastón de madera. Era el padre Mateo, el sacerdote del pueblo, cuya presencia imponía respeto incluso a los más rebeldes. «Dios nos enseña que toda vida es un milagro», dijo con voz clara. «Y esta niña ha nacido para unir, no para dividir. ¿Quién de ustedes puede levantar la mano contra una madre y un recién nacido?» El silencio se hizo profundo. Incluso Aureliano pareció vacilar, atrapado entre su odio y la mirada severa del sacerdote. Mariela respiró hondo, sintiendo un respiro de esperanza, pero sabía que la batalla no había terminado. Su padre aún no había aparecido, y la sombra de Esteban Villalba seguía acechando, como una amenaza latente. Dentro de la casa, doña Amparo colocó una mano en su hombro. «Descansa, hija. El pueblo necesitará tiempo para comprender, pero lo más difícil aún está por venir». Mariela asintió, mirando a Tallari, que seguía de pie como un guardián entre ella y el mundo. En sus ojos no había miedo, solo una determinación que le daba fuerzas. Aferrada a su hija, Mariela comprendió que aquel momento era apenas el inicio de una prueba mayor. El pasado regresaría pronto, y con él las heridas que aún no habían cicatrizado. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque los murmullos continuaban flotando en el aire, como un veneno que no desaparece de inmediato. El padre Mateo permaneció un instante más, observando a Mariela con compasión. «Hija», le dijo suavemente, «los caminos de Dios son misteriosos. Tal vez tu sufrimiento ha sido el puente para algo más grande». Mariela bajó la vista, acariciando la cabeza de su bebé. No sabía si creer en milagros, pero en ese momento la respiración tranquila de su hija era lo único que le daba fuerzas. Tallari, de pie junto a ella, sintió lo mismo, que aquella pequeña era más que un niño. Era una promesa que el mundo
aún no estaba listo para aceptar, y mientras la noche caía sobre Valle Escondido, todos comprendieron que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. El amanecer en Valle Escondido llegó cargado de rumores. La noticia de que Mariela Torres estaba viva se esparció como pólvora, y con ella, la revelación de que había dado a luz, en la casa de la partera, bajo la protección de un apache. Nadie hablaba de otra cosa. En la plaza, en la iglesia, en los corrales. Los niños repetían lo que escuchaban de los adultos. Las mujeres lo comentaban mientras molían maíz. Y los hombres discutían con voces cada vez más encendidas. Para algunos era un milagro, para otros, una desgracia que ponía en entredicho el honor de la familia Torres y la seguridad del pueblo. A media mañana, un jinete polvoriento llegó desde Santa Cruz. Era un muchacho enviado de la hacienda de don Hilario Torres, padre de Mariela. Traía el rostro desencajado y la voz entrecortada. «¡Señor Hilario!», gritó apenas lo dejaron entrar en el salón principal. «¡Es su hija! ¡Mariela está viva!». Don Hilario, que se hallaba revisando cuentas con uno de sus capataces, quedó petrificado. Durante meses había cargado con la vergüenza de la desaparición de su hija, convencido de que la muerte había sido la única forma de lavar la deshonra. Pero esas palabras lo golpearon como un rayo. «¿Qué dices, muchacho?», rugió, levantándose de golpe. «Está en Valle Escondido. Dio a luz a una niña. Y está con un apache». El silencio se volvió insoportable. El capataz bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su patrón. Don Hilario se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El peso de la culpa lo asfixiaba. Había sido él quien, con su dureza y orgullo, había cerrado las puertas de la hacienda a Mariela. Después de unos segundos, se levantó con paso tembloroso. «Prepara los caballos, partiremos de inmediato». No muy lejos de allí, en otra hacienda, Esteban Villalba también recibió la noticia. Pero su reacción fue muy distinta. El joven, de mirada altiva y sonrisa venenosa, apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «¡Maldita sea!», escupió. «Esa mujer debía desaparecer para siempre, y ahora regresa con un apache a su lado». Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas. Esteban había sido el causante del deshonor de Mariela, aunque él nunca lo admitiera. Para él, la aparición de la muchacha era una amenaza que podía destruir la fachada de honor que intentaba mantener ante el pueblo y su propia familia. «Si vuelve a hablar», murmuró con veneno en la voz, «mi nombre quedará manchado para siempre». Montó a caballo sin esperar a nadie. «Iré a Valle Escondido, y si ese apache piensa quedarse con lo que es mío, le demostraré lo equivocado que está». Mientras tanto, en la Casa Azul, Mariela intentaba recuperarse del parto. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos no perdían de vista a la pequeña que dormía a su lado. Cada respiración de la niña era un milagro. Tallari permanecía cerca, siempre atento, como un lobo que vigila a su manada. Había reforzado la puerta y mantenía el arco y la lanza al alcance de la mano. El recuerdo de los gritos de la multitud aún resonaba en su mente. Sabía que cualquier descuido podía costarles la vida. Doña Amparo entró con un cuenco de caldo caliente y se lo ofreció a Mariela. «Debes recuperar fuerzas. Lo que viene no será fácil». Mariela asintió, aunque apenas probó un sorbo. Había una sombra en su mirada. «Mi padre vendrá. Lo conozco. No podrá soportar la vergüenza de que el pueblo hable». Tallari la miró en silencio. No comprendía del todo las leyes de los criollos y mestizos, pero entendía que el verdadero enemigo no siempre estaba en las montañas ni en los ejércitos. A veces se escondía en el corazón endurecido de los hombres. Esa tarde, los cascos de varios caballos resonaron en la calle principal de Valle Escondido. Los vecinos salieron a mirar, y pronto la figura de don Hilario apareció en medio de un grupo de jinetes. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos,
como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. Al llegar frente a la Casa Azul, desmontó sin pronunciar palabra. La multitud se abrió en silencio, expectante. La puerta se abrió lentamente, y Mariela apareció en el umbral, sostenida por doña Amparo. Tenía a su hija en brazos. El silencio que cayó fue absoluto. Los ojos de padre e hija se encontraron. Por un instante, todo rencor pareció desvanecerse. La dureza del hombre se quebró, y lágrimas inesperadas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mariela», susurró con voz quebrada, «creí que te había perdido para siempre». Ella, con el corazón desgarrado, respondió con amargura. «Me perdiste el día que me cerraste la puerta en la cara». El murmullo de los presentes se intensificó. Algunos veían en esa escena la posibilidad de una reconciliación, otros la confirmación de que la herida era demasiado profunda. Tallari observaba desde el interior, con el cuerpo tenso. Sabía que el reencuentro podía convertirse en una trampa, y no se equivocaba. Apenas unos minutos después, otro grupo de jinetes irrumpió en la plaza. Al frente, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de odio, venía Esteban Villalba. «¡Así que aquí estabas, Mariela!», gritó con voz cargada de veneno. «¿Con un apache, dices? Vaya forma de deshonrar aún más tu apellido». El pueblo entero contuvo la respiración. Don Hilario giró hacia Esteban, y en sus ojos brilló algo que era mitad furia, mitad vergüenza. Mariela, con la niña apretada contra el pecho, sintió que el mundo volvía a cerrarse sobre ella. El pasado que había intentado dejar atrás regresaba con toda su fuerza, dispuesto a arrebatarle lo poco que había logrado construir. Tallari dio un paso al frente, situándose entre Esteban y Mariela. Su postura era clara. Ningún hombre pasaría por encima de él sin luchar. El aire estaba cargado de electricidad. La plaza entera esperaba el primer movimiento, la chispa que encendería una tormenta imposible de detener. Doña Amparo, consciente del peligro, susurró a Mariela mientras la guiaba hacia el interior. «Aún no es momento de hablar, pero pronto tendrás que decidir si enfrentas la verdad o sigues escondiéndote». Mariela bajó la mirada hacia su hija. El rostro inocente de la pequeña era su única certeza. Comprendió que ya no podía huir. Tendría que enfrentar a Esteban, a su padre y a todo el pueblo. La niña dormía tranquila, pero su llegada al mundo había despertado una guerra silenciosa que apenas comenzaba. La tensión en la plaza de Valle Escondido se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba impregnado de polvo, sudor y silencio contenido. Frente a la Casa Azul, Esteban Villalba desmontó de su caballo con arrogancia, mientras su sonrisa torcida provocaba escalofríos en quienes lo observaban. «¡Un apache!», escupió con desprecio, señalando a Tallari. «¿Acaso este pueblo se ha vuelto tan débil que permite a los salvajes caminar entre nosotros como si fueran hombres de bien?» Los murmullos crecieron en la multitud. Algunos hombres cruzaban los brazos con desconfianza, otros bajaban la vista, incapaces de desafiar la presencia de Esteban, cuyo apellido aún tenía peso. Tallari permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en el rostro del joven. No necesitaba palabras para transmitir lo que su postura gritaba. Estaba dispuesto a defender a Mariela y a la niña con cada gota de su sangre. Mariela, desde el umbral de la Casa Azul, sostenía a su hija contra el pecho. La voz venenosa de Esteban era como un eco de la pesadilla que había marcado su vida. Sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. «¡Basta, Esteban!», gritó, su voz quebrada pero firme. «Deja de fingir que eres un hombre honorable. Todos saben la verdad». El silencio cayó como una losa sobre la plaza. Aquellas palabras eran dinamita en un pueblo pequeño, donde el honor lo era todo. Esteban palideció por un instante, pero pronto recuperó su sonrisa arrogante. «¿Verdad?», se burló. «La única verdad es que una mujer que se entrega a un apache no merece ni el apellido que lleva».
Un murmullo de indignación recorrió a las mujeres del pueblo. Algunas miraron a Mariela con compasión, otras con un dolor reflejado en sus propios recuerdos. El padre Mateo, que observaba la escena desde un costado, alzó la voz con firmeza. «Mide tus palabras, Esteban Villalba. No es de cristianos escupir odio contra quien acaba de dar vida». Don Hilario, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sus ojos se clavaron en Esteban, y por primera vez dejó ver la furia contenida de un padre que cargaba con demasiada culpa. «Tú», su voz tembló de ira, «tú fuiste quien arrastró a mi hija a esta desgracia». El pueblo contuvo la respiración. Nadie esperaba que Hilario Torres señalara públicamente a Esteban. El joven, con el rostro desencajado, replicó con un grito. «Mientes, tú mismo la expulsaste de tu casa. Yo no hice más que...». Se interrumpió, consciente de que su lengua lo había traicionado. Los ojos de la gente se clavaron en él como cuchillos. Tallari, al ver el titubeo de Esteban, avanzó un paso. Su voz, profunda y serena, rompió el silencio. «Ella no necesita tus mentiras. Lo que hizo este hombre fue robarle su inocencia y condenarla. Yo estuve allí cuando la encontré al borde de la muerte». Mariela cerró los ojos, apretando a su hija con más fuerza. Cada palabra de Tallari era una herida abierta, pero también una liberación. Por fin la verdad salía a la luz. La multitud comenzó a dividirse. Algunos exigían justicia contra Esteban, otros seguían atrapados en el prejuicio hacia Tallari. La plaza se convirtió en un hervidero de voces. Esteban, acorralado, sacó una pistola de su cinturón y apuntó directamente al apache. «Si tanto deseas jugar al héroe, muere como uno». Un grito de horror surgió entre la gente. Don Hilario intentó interponerse, pero el movimiento de Tallari fue más rápido. En un instante, levantó su arco y tensó la cuerda con una flecha que brillaba bajo el sol. Los dos hombres quedaron frente a frente, el arma de fuego contra el arco ancestral. La tensión alcanzó su punto máximo. La modernidad contra la tradición, la mentira contra la verdad, el odio contra la dignidad. Mariela gritó desde el umbral, con lágrimas en los ojos. «¡No! ¡Basta ya!». El sonido de su voz atravesó el bullicio y alcanzó a ambos hombres. «No derramen sangre frente a mi hija», suplicó. «¿No ven que ya hemos perdido demasiado?». La multitud guardó silencio, conmovida. El padre Mateo dio un paso adelante. «Mariela tiene razón. ¿Acaso no hemos aprendido nada? ¿Vamos a convertir un nacimiento en un nuevo cementerio?». Las palabras del sacerdote calaron en algunos corazones, pero no en el de Esteban. Su dedo seguía apretado contra el gatillo, y sus ojos ardían con el deseo de borrar la amenaza que representaba Tallari. «¡Esto termina hoy!», gruñó. En ese instante, el sonido de un disparo resonó en la plaza, acompañado del silbido de una flecha. Nadie supo quién había actuado primero. El caos estalló. Gritos, carreras, el polvo levantándose en el aire. Cuando la polvareda se disipó, Esteban estaba en el suelo, la pistola caída a su lado. La flecha había rozado su brazo, haciéndole perder el control del disparo, que se incrustó en una pared cercana. Tallari permanecía erguido, el arco aún en su mano, respirando con fuerza. No había matado, pero había demostrado que no era un hombre al que se podía intimidar fácilmente. El pueblo entero miró la escena con asombro. Nadie volvió a murmurar. El silencio era absoluto. Don Hilario se acercó lentamente a su hija. Su voz se quebró en un susurro. «Hija, perdóname. He sido un hombre ciego. Dejé que mi orgullo me robara lo más valioso». Mariela lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya no soy la misma, padre. No puedo volver a ser la niña que dejaste en la puerta. Pero si de verdad me amas, acepta también a él. Y a nuestra hija». Hilario giró hacia Tallari. El apache lo observaba con calma, sin rencor, como un hombre que solo deseaba proteger.
El silencio entre ambos fue largo, pero necesario. El padre no respondió de inmediato. Solo asintió con pesadez, como quien empieza a cargar un peso que el pueblo, todavía atónito, comenzó a dispersarse lentamente. Algunos murmuraban palabras de apoyo, otros se retiraban en silencio, incapaces de aceptar lo ocurrido. El padre Mateo permaneció junto a Mariela, bendiciendo a la pequeña que dormía ajena a todo. Pero en el suelo, Esteban Villalba, herido y humillado, apretaba los dientes. Sus ojos ardían con un rencor que no había desaparecido. Juró en silencio que esa no sería la última vez que el Apache y Mariela lo enfrentarían. Mientras tanto, Tallari, Mariela y la niña se retiraron al interior de la casa azul. El peligro inmediato había pasado, pero todos sabían que la batalla verdadera estaba aún por llegar. La noche cayó sobre Valle Escondido con un silencio extraño, pesado, casi irreal. Después del enfrentamiento en la plaza, muchos vecinos habían regresado a sus casas con el corazón dividido. Unos sentían respeto por el valor de Tallari, otros miedo por la venganza de Esteban, y unos pocos, esperanza en que la verdad pudiera abrir un nuevo camino para Mariela. Dentro de la casa azul, la lámpara de aceite iluminaba tenuemente el rostro cansado de la joven madre. Mariela acunaba a su hija, tarareando un arrullo casi inaudible. La niña dormía profundamente, ajena a la tormenta que rugía en los corazones de los adultos. Tallari permanecía de pie junto a la ventana, vigilando cada sombra que se movía en la calle. «No duermes», susurró Mariela, sin apartar la mirada de la pequeña. «No puedo», respondió él, con voz grave. «Los hombres como Villalba no olvidan una humillación. Esperará el momento para regresar». Mariela cerró los ojos con un estremecimiento. Sabía que Tallari tenía razón. El odio de Esteban no moriría fácilmente. Mientras tanto, en una bodega abandonada a las afueras del pueblo, Esteban bebía con furia mientras su brazo herido era vendado por uno de sus hombres. El dolor no lo abatía, al contrario, alimentaba su rabia. «Ese maldito Apache me dejó en ridículo», escupió, golpeando la mesa con el puño. «Nadie se burla de un Villalba y queda con vida». «Esteban», dijo uno de los hombres con cautela. «El pueblo empieza a murmurar. Muchos creen en la versión de Mariela. Si atacamos abiertamente, podríamos perder el apoyo de la gente». Esteban lo fulminó con la mirada. «No necesito su apoyo. Conozco a hombres en la sierra que odian a los apaches más que yo. Haré que lo cacen como a un animal». Una sonrisa cruel curvó sus labios. «Cuando acabe con él, nadie recordará sus palabras. Solo quedará su silencio». En la hacienda Torres, don Hilario pasaba la noche en vela. Había regresado de Valle Escondido con el corazón desgarrado. Su hija estaba viva, pero la culpa de lo que había hecho pesaba como una cadena imposible de romper. Camino de un lado a otro en su despacho, repasaba una y otra vez lo ocurrido. El rostro sereno de Tallari se le aparecía constantemente. Ese Apache, que debería ser su enemigo, había protegido a Mariela cuando él mismo no tuvo el valor de hacerlo. «¿Qué clase de padre soy?», murmuró con amargura. «¿Y qué dirá la gente si acepto a ese hombre en mi familia?». El dilema lo consumía, el orgullo y el honor de su apellido contra el amor por su hija y su nieta. Sabía que muy pronto tendría que tomar una decisión que marcaría para siempre el destino de todos. De regreso en la Casa Azul, doña Amparo encendía un sahumerio de hierbas, tratando de espantar no solo los malos aires, sino también la tensión que llenaba el ambiente. «Hija», dijo mirando a Mariela, «debes ser fuerte. Lo que ocurrió hoy no acabó la historia, apenas la empezó». Mariela asintió, acariciando la cabecita de su hija. «No quiero más sangre, Amparo. Solo quiero criarla en paz». Tallari se giró desde la ventana, sus ojos brillando con determinación. «La paz se conquista, Mariela, y para tenerla debemos estar listos para la guerra».
Sus palabras, aunque duras, tenían la fuerza de una promesa. Mariela comprendió que el destino ya estaba echado. No podían seguir huyendo, debían enfrentar lo que venía. Al día siguiente, Valle Escondido despertó bajo una atmósfera cargada de rumores. Algunos vecinos aseguraban haber visto a hombres armados, rondando en la sierra. Otros decían que Esteban había partido en busca de refuerzos. El miedo se extendía como sombra sobre cada calle y cada casa. El padre Mateo reunió a un grupo de vecinos en la iglesia. «Hermanos», dijo con voz grave, «este pueblo está al borde de la violencia. Si permitimos que el odio nos guíe, no habrá futuro para nuestros hijos». Un hombre lo interrumpió. «¿Y qué debemos hacer? ¿Aceptar que un apache viva entre nosotros como si fuera uno de nosotros?» El sacerdote levantó la mano con serenidad. «No se trata de razas ni de orgullos. Se trata de elegir entre el odio y la vida. Y yo elijo la vida». Algunos asintieron en silencio. Otros se retiraron murmurando con desconfianza. La semilla de la división estaba sembrada. Esa misma tarde, don Hilario llegó al pueblo de nuevo. Entró en la casa azul con pasos pesados, y al ver a su hija y a su nieta, el rostro se le suavizó. «Mariela», dijo con voz baja, «he fallado como padre, pero aún quiero enmendar lo que hice». Ella lo miró con desconfianza, aunque la ternura en sus ojos revelaba que deseaba creerle. «¿Cómo puedes enmendar algo así? ¿Aceptarás a mi hija? ¿Y a él?» Hilario miró hacia Tallari. El apache se mantenía de pie, firme, sin bajar la mirada. En sus ojos había dignidad, no sumisión. El silencio fue largo, hasta que Hilario asintió lentamente. «Si es él quien te dio la vida que yo te negué, entonces no puedo llamarlo enemigo». Mariela rompió en llanto, abrazando a su padre por primera vez en mucho tiempo. Tallari observó la escena en silencio, con un leve brillo de emoción en los ojos. Pero esa paz frágil no duró. Un muchacho entró corriendo, jadeante, con el rostro desencajado. «Señor Torres, doña Amparo, vienen hombres armados desde la sierra. Dicen que buscan al apache». El silencio cayó como un golpe en la habitación. Mariela apretó a su hija contra el pecho, mientras el corazón le golpeaba en las sienes. Tallari tomó su arco con calma, como si hubiera esperado ese momento desde siempre. «Ya vienen», murmuró, «y no se detendrán hasta vernos muertos». Don Hilario apretó los dientes. Miró a su hija, luego al apache, y finalmente a su nieta, que lloraba sin comprender el peligro. Comprendió que su decisión debía tomarse de inmediato. ¿Se uniría a su yerno apache para defender a su familia? ¿O permitiría que el miedo y el honor lo convirtieran de nuevo en un verdugo? El sonido lejano de cascos y voces se acercaba cada vez más. La tormenta estaba a punto de estallar. El sol comenzaba a descender tras las montañas de la Sierra Tarahumara, tiñendo de rojo el polvo de la plaza de Valle Escondido. El murmullo de la gente se extendía como un río que amenaza con desbordarse. Campesinos, mujeres con rebozos oscuros y niños descalzos se habían congregado frente a la casa azul de doña Amparo. La noticia había corrido con rapidez. Don Hilario Torres había regresado para enfrentar a su hija, y junto a él había aparecido Esteban Villalba, furioso y dispuesto a defender su orgullo. Mariela salió al umbral de la casa, con su hija en brazos. El rebozo apenas cubría el cuerpecito de la recién nacida, que respiraba tranquila, ignorante de la tormenta que se cernía sobre ella. El silencio que cayó sobre la multitud fue inmediato. Nadie podía negar la fuerza de esa imagen. Una madre joven, deshecha por el dolor y la traición, sosteniendo la vida misma como un estandarte de dignidad. «Mariela», murmuró don Hilario, con voz rota, apenas capaz de sostener la mirada de su hija. Sus ojos reflejaban un peso insoportable, la culpa de un padre que había preferido el honor al amor. Ella lo miró fijamente. Su voz, aunque temblorosa, salió clara. «Padre, me dejaste morir en la sierra.
Fuiste tú quien me negó el pan y el techo, ¿y ahora vienes a reclamar lo que ya no te pertenece? El murmullo recorrió la plaza como un relámpago. Hilario bajó la cabeza, incapaz de responder. Las palabras de su hija lo atravesaban como cuchillos, recordándole la decisión que había tomado aquella noche funesta. Esteban, que hasta entonces se mantenía unos pasos detrás, dio un paso al frente con la arrogancia de quien siempre había contado con el dinero y el poder de su apellido. «No te engañes, Mariela», escupió con desprecio. «Todos aquí saben que esa criatura es una vergüenza, fruto de tu locura. Ningún hombre honrado la reconocerá jamás». Mariela apretó con más fuerza a la niña contra su pecho. El odio de Esteban no la sorprendía, pero sí la hería de nuevo, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Antes de que pudiera responder, Tallari salió de la casa y se colocó a su lado. Su figura alta e imponente, con el arco colgado en la espalda, hizo que un murmullo de temor recorriera a la multitud. El apache no levantó la voz, no lo necesitaba. Cada palabra suya cargaba con el peso de la verdad. «Esa niña es vida, es fuerza, y yo seré su padre mientras respire». Los ojos de Esteban ardieron de rabia. «Un salvaje no puede proclamarse padre de un mexicano. Esto es un insulto a todos nosotros». Fue entonces cuando don Hilario, con voz quebrada, intervino. «Esteban, ya basta. Yo mismo cargué con la vergüenza de haber abandonado a mi hija. Pero hoy la veo de pie, con su hija en brazos, y sé que el error no fue de ella, sino mío». El silencio se hizo pesado. Hilario Torres, el hombre más respetado de Santa Cruz, estaba reconociendo públicamente su culpa. Muchos bajaron la mirada, avergonzados de haber repetido los rumores sin piedad. Mariela respiró hondo. Sentía que su corazón latía con violencia en el pecho, pero sabía que había llegado el momento de hablar. Levantó la voz, clara, firme, como nunca antes lo había hecho. «Escúchenme todos. Este hombre», señaló a Tallari, «me encontró cuando mi padre me había condenado a morir. Fue él quien me dio agua, quien me alimentó y me cuidó cuando nadie más lo hizo. Fue él quien sostuvo mi mano mientras mi hija llegaba al mundo. Díganme ahora, ¿no merece más el nombre de padre que aquel que me abandonó o aquel que me traicionó?» Las palabras resonaron en la plaza como un trueno. Varias mujeres comenzaron a llorar, identificándose con el dolor de la joven. Los hombres se miraban entre sí, incómodos, incapaces de negar lo que acababan de escuchar. Esteban, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Con una mueca de furia, desenvainó su pistola y la apuntó directamente hacia Tallari. «Si el pueblo no lo entiende, yo lo haré entender con plomo». Un grito de horror recorrió la multitud. Doña Amparo salió de la casa y levantó las manos en señal de protesta. «¡Basta, Esteban! ¿Acaso has perdido la razón? Acaba de nacer una niña bajo este techo». Pero Esteban ya no escuchaba. Sus ojos estaban nublados por el odio, por el miedo a que la verdad lo señalara como el verdadero culpable. El dedo en el gatillo temblaba, pero no por falta de decisión. Era el temblor de un hombre acorralado. Tallari, con la calma de un guerrero, descolgó su arco y tensó una flecha. La multitud contuvo la respiración. Era el duelo imposible. La pólvora contra el arco ancestral. La mentira contra la dignidad. Mariela gritó desde el umbral, con lágrimas en los ojos. «¡No! ¡No más sangre frente a mi hija!». Su voz atravesó la tensión como una ráfaga de viento. Por un instante, el dedo de Esteban vaciló. Pero fue solo un instante. El disparo retumbó en la plaza al mismo tiempo que silbó la flecha de Tallari. La multitud se agachó. Los niños lloraron, las mujeres gritaron. Cuando el polvo se disipó, Esteban estaba en el suelo, la pistola caída a su lado. La flecha había rozado su brazo, desviando el disparo hacia una pared. No había muerto, pero su derrota era evidente. El pueblo entero guardó silencio. Nadie se atrevía a hablar. Don Hilario se adelantó,
con lágrimas en los ojos, y se volvió hacia su hija. «Hija, perdóname, he sido un hombre ciego. Hoy entiendo que el honor no vale nada si no se construye sobre el amor». Mariela lo miró, el rostro empapado de lágrimas. «Padre, yo no puedo olvidar, pero puedo perdonar. Y si quieres recuperar a tu hija, deberás aceptar también a este hombre y a mi niña». Hilario asintió lentamente, como quien carga con un peso demasiado grande pero necesario. El murmullo en la plaza comenzó a cambiar de tono. Ya no eran gritos de odio, sino palabras de apoyo, de reconocimiento, de respeto hacia la valentía de Mariela. El padre Mateo, que había permanecido entre la multitud, levantó la voz con solemnidad. «Hermanos, hemos sido testigos de la verdad. Dios nos ha mostrado que el amor puede surgir incluso donde antes hubo odio. No rechacemos lo que el cielo nos ha puesto delante». La gente inclinó la cabeza. Algunos lloraban, otros asentían en silencio. En medio de la plaza, Mariela, Tayari y la pequeña Citlali formaban un cuadro que muchos guardarían para siempre en su memoria. Sin embargo, mientras los hombres ayudaban a levantar a Esteban, que sangraba de la herida en el brazo, un brillo de odio permanecía en sus ojos. No había sido derrotado del todo. Su orgullo seguía ardiendo como una brasa bajo la ceniza. Mariela lo supo al mirarlo por última vez. La amenaza no había terminado. El perdón de su padre y el reconocimiento del pueblo eran un primer paso, pero el camino hacia la paz aún estaba lleno de espinas. La plaza comenzó a dispersarse lentamente, con un aire de incertidumbre. El sol se escondía tras las montañas y la sombra se extendía como un presagio. Mariela sostuvo a su hija con fuerza y miró a Tayari. Él le devolvió la mirada, firme, protector. Sabían que el destino aún les deparaba una última prueba. La mañana amaneció clara en Valle Escondido, como si la sierra misma quisiera regalar un respiro tras la tormenta. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres, y la campana de la iglesia repicaba con un tono distinto, solemne, anunciando que algo extraordinario estaba por suceder. En la casa azul de doña Amparo, Mariela sostenía a Citlali entre sus brazos. La niña dormía tranquila, envuelta en un rebozo bordado con hilos rojos. Tayari, de pie junto a la ventana, miraba hacia la plaza donde ya se reunía el pueblo. Sus ojos reflejaban la calma del guerrero que ha cumplido con su palabra, pero también la incertidumbre de quien se enfrenta a un futuro desconocido. «Hoy es un día nuevo», susurró Mariela, acariciando la frente de su hija. «Sí», respondió Tayari, volviéndose hacia ellas. «Hoy nuestros mundos se encuentran». El padre Mateo había convocado a la comunidad. No era un domingo común, ni una misa ordinaria. Los ancianos del pueblo, junto con el respetado Aurelio y la propia doña Amparo, habían pedido que se reconociera públicamente lo que hasta ayer parecía imposible: la unión de una hija de Valle Escondido con un apache. La plaza se llenó de hombres, mujeres y niños, algunos con rostros expectantes, otros todavía con dudas, pero todos conscientes de que serían testigos de algo que marcaría la historia del lugar. Don Hilario Torres llegó acompañado de sus hombres, pero esta vez sin arrogancia ni dureza en el rostro. Parecía más viejo, sí, pero también más humano. Al entrar en la plaza, todos guardaron silencio. Con pasos lentos, se dirigió hacia Mariela, que sostenía a su hija. «Hija», dijo con voz quebrada, «anoche comprendí que no puedo seguir siendo esclavo de mi orgullo. Te perdí una vez por ello. No volveré a cometer el mismo error. Si aceptas a este hombre como tu compañero, yo también lo aceptaré como parte de nuestra familia». Mariela lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de mentira. No lo encontró. Asintió, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Tayari dio un paso al frente, y, con solemnidad, se inclinó levemente hacia el hombre que alguna vez quiso borrarlo todo de su hija. «Yo no te pido tierras ni riquezas,
Solo pido cuidar de Mariela y de Citlali mientras tenga vida. El murmullo recorrió la plaza. Muchos no podían creer que un apache hablara con tanta dignidad, con palabras que resonaban más sinceras que las de muchos hombres del pueblo. En ese momento, el padre Mateo levantó las manos para pedir silencio. Hermanos, hoy no somos jueces de nadie. Hoy somos testigos de la voluntad de Dios, que une lo que los hombres quisieron separar. Este amor ha nacido del dolor, de la traición y del abandono, pero también ha florecido en la esperanza y en la fe. A un costado, varios hombres se apartaron y dejaron paso a un grupo inesperado. 3 apaches mayores, hombres de cabello largo y trenzado, piel curtida y ojos que brillaban con el peso de la sabiduría. Venían en representación de la tribu de Tallari, invitados en secreto por doña Amparo y Aurelio. La tensión se palpó de inmediato. Algunos vecinos retrocedieron instintivamente, recordando años de miedo y violencia. Pero los ancianos apaches no mostraban armas, solo cargaban tambores y collares de conchas. Uno de ellos, de nombre Nakai, habló en voz grave en su lengua natal. Tallari tradujo con respeto. Dice que hoy no venimos como enemigos, sino como testigos, que una vida nueva ha nacido y merece ser honrada por los 2 mundos. El padre Mateo asintió. Entonces celebremos juntos. Por primera vez en la historia de Valle Escondido, se realizó una ceremonia que unía 2 tradiciones aparentemente irreconciliables. En el centro de la plaza, frente a todos, Mariela y Tallari se colocaron uno frente al otro. El padre Mateo comenzó con las palabras de la Iglesia, bendiciendo la unión como sacramento de amor y fidelidad. Luego, Nakai y los ancianos apaches hicieron sonar los tambores y recitaron cantos antiguos, invocando a los espíritus de la montaña para proteger a la pareja y a la niña. La gente observaba con una mezcla de asombro y emoción. Algunos lloraban en silencio, otros se tomaban de las manos. El sonido de los cantos se mezclaba con el repicar de las campanas, creando una melodía única que nunca antes se había escuchado en la sierra. Mariela, con lágrimas resbalando por sus mejillas, tomó la mano de Tallari. Te elijo a ti, no porque me salvaste, sino porque me enseñaste a creer de nuevo en la vida. Él la miró con la intensidad de un hombre que ha conocido la pérdida y la esperanza. Y yo te elijo a ti, porque en ti encontré lo que ni la guerra ni la soledad pudieron darme: un hogar. El pueblo entero estalló en aplausos. No todos estaban convencidos, pero la mayoría comprendió que aquel momento era histórico, que representaba la posibilidad de un futuro distinto para sus hijos. Doña Amparo se acercó con la pequeña Citlali en brazos, la levantó hacia el cielo como si la presentara al sol naciente. Aquí está la promesa de un nuevo comienzo, dijo con voz clara. Que esta niña sea el símbolo de la paz entre 2 mundos. Los tambores resonaron más fuerte, la campana de la iglesia repicó de nuevo, y el llanto de Citlali se mezcló con todos los sonidos, como si la montaña entera respondiera al llamado de la vida. Al caer la tarde, mientras la plaza se llenaba de música, risas y aromas de comida compartida, Mariela y Tallari se sentaron a un costado, observando a la gente bailar. Hilario, con la mirada humedecida, sostenía por primera vez a su nieta entre sus brazos. «Es hermosa», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no llevaba orgullo, sino ternura. Mariela apoyó la cabeza en el hombro de Tallari. «¿Crees que algún día todos olviden el odio?», preguntó en voz baja. Él la rodeó con el brazo y miró hacia el horizonte, donde el sol se escondía entre las montañas teñidas de oro. «Quizás no lo olviden, pero aprenderán a vivir más allá de él, y nuestra hija les recordará lo que hoy comenzó». El último resplandor del día bañó la sierra con tonos de fuego y violeta. En ese instante, 2 mundos que durante siglos habían estado enfrentados se unieron bajo un mismo cielo. La niña, símbolo de un nuevo amanecer, dormía plácidamente.
y sobre las montañas de la Tarahumara, el eco de tambores y campanas anunció al viento que la esperanza había vencido al odio. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.